Bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, el Inicio. Hoy tenemos como tema la historia o biografía de un hombre muy prestigioso del año 1800. Persona del cual estuve haciendo una pequeña reseña en días pasados en otro video. Y hoy quiero hablarles precisamente de este hombre, cómo puede ayudarnos en muchos aspectos del conocimiento. De hecho, el conocimiento es el que nos saca la ignorancia, es el que nos da ese poder para luego tomar decisiones, para luego poder obrar de una forma correcta, para poder entonces sacar de nuestras vidas todo miedo, todo temor, toda angustia a lo desconocido, que es por lo que más sufrimos, ¿verdad? Entonces, en esta hora vamos a hablar precisamente de la historia de Allan Kardec. Allan Kardec, este hombre, antes de hablar de él, quiero empezar con esta pregunta. ¿Se ha preguntado usted la razón de la existencia humana? ¿El por qué la existencia humana? ¿Sí? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos espíritus en el mundo nacen cada día? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos espíritus, cuántas almas vienen cada día a este planeta? ¿Sí? La cifra, la verdad, es sorprendente. Yo estoy investigando al respecto y dice que diariamente son 270,000 personas que nacen cada día, entre comillas. Oiga, yo pensaba que eran 170,000. No, son 270,000 que cada día nacen en el planeta Tierra. Mientras a diario fallecen 155,000 personas. Por lo tanto, cada 24 horas la población mundial crece en más de 150,000 personas. La razón de la existencia y de la muerte, un día en el siglo XVIII alguien se lo preguntó, alguien se hizo esta pregunta. ¿Es posible estudiar el mundo de los espíritus con la actitud racionalista, experimental? La verdad es que sí. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el trabajo de Allan Kardec y en la fundación del espiritismo como ciencia. Porque es que la cuestión es que de esto mucha gente habla del espiritismo como si fuera algo esotérico, algo diabólico, algo que daña, algo prohibido, un tabú. Pero hubo una persona que lo estudió como ciencia, ¿sí? Y este personaje es Allan Kardec, ¿sí? Nos cuenta la historia que la mañana del 9 de octubre de 1861 sucedió en Barcelona, España, un evento que evocó los peores recuerdos de la cacería de brujas de siglos pasados, la quema de 300 libros por orden del mal llamado Santo Oficio, los libros que la Iglesia considera contrarios a la fe católica, al cristianismo y por lo tanto peligrosos de pervertir la religión moral, ¿sí? Porque el conocimiento pervierte según ellos. Entre esos 300 libros se encontraron numerosos ejemplares del libro de los espíritus, del libro de los medium y de que el espiritismo y qué es realmente el espiritismo. Todos los firmados por Allan Kardec fueron quemados, además de numerosos ejemplares de la revista espiritista. La hoguera fue espectacular, pero lo más llamativo fue el hecho de que una vez terminada la quema, la multitud que se había reunido para presenciar el evento comenzó a bucear a los dignatarios eclesiásticos y a gritar abajo la Inquisición. Incluso algunas personas recogieron cenizas de los libros y se las guardaron para sí, porque entendían que estos libros tenían la ciencia y ciencia es conocimiento. Tenía el conocimiento de algo que muchos no se atreven a mencionar porque lo desconocen y más bien lo tildan de que es brujería, ¿sí? El espiritismo no es brujería, ¿sí?
¿Qué había hecho Allan Kardec para despertar la indignación de la Iglesia Católica? Para comprender este suceso debemos remontarnos al siglo XIX, hacia los años de 1857 a 1861, años en los que aparecieron las primeras obras de Kardec y se fundó la Sociedad de Estudios Espiritistas. En este tiempo, dos formas de pensamiento dominaban a Francia y en general la del mundo occidental. Por un lado estaba el pensamiento materialista de la ciencia experimental y por otro lado estaba el pensamiento cristiano, católico, religioso y dogmático. Cada uno de ellos se había reservado un campo de acción. La ciencia se ocupaba de los fenómenos naturales externos del mundo material y la religión se ocupa de lo que ellos mal llamaron espiritualidad, lo que ellos, los religiosos, siempre han mal llamado la espiritualidad. De hecho, la monopolizaban, como todavía lo hacen, y no se aceptaba que ambos campos de acción se mezclaran. Pero Allan Kardec irrumpió con un pensamiento muy distinto. Propuso el estudio científico del mundo de los espíritus y con eso despertó la indignación de los dos grupos dominantes, como hoy por hoy sigue sucediendo, ¿sí? ¿Qué sabemos de la vida de Allan Kardec? ¿Quién era Allan Kardec? Él nació en Lyon, en Francia, el 3 de octubre de 1804, con el nombre de Hipólito Léon Denis Rivael. Era el hijo de una familia católica de abogados y jueces y aunque no siguió la tradición familiar, se formó en filosofía y ciencias y llegó a dominar varios idiomas. Filosofía y ciencias. Y dominó varios idiomas. En su juventud estudió en el prestigioso instituto del profesor Pestalozzi en Suiza, cuyo sistema de educación influyó mucho en Alemania y Francia, y del cual Rivael, por cierto, se convirtió en uno de los principales difusores desde 1823 durante los años 30 y 40. Rivael escribió varios libros educativos, hasta llegó a fundar 2 institutos de enseñanza privados en París y también era traductor y profesor de química, física, astronomía y otras materias. En 1832 se casó con Emily Wood, que también era profesora y que fue su mano derecha toda la vida, y aunque desde 1823 formó parte de la Sociedad del Magnetismo de París, nada en su vida presagiaba lo que habría de suceder más adelante. Las mesas giratorias. Fue en el año 1854, a la edad de 50 años, cuando Rivael, o sea, Allan Kardec, tuvo conocimiento de un fenómeno muy popular en París, las mesas giratorias. Era una actividad en la que la gente se reunía en torno a una mesa que supuestamente giraban, saltaban y hasta respondían preguntas. Cuando Rivael escuchó sobre el fenómeno, él pensó en un principio que podría ser el magnetismo, el que hacía girar para que las mesas se movieran, pero se mostró escéptico cuando escuchó que las mesas respondían preguntas. Pero en 1855, después de escuchar a varios amigos suyos referirse al tema y que uno inclusive le mencionaría a los espíritus, aceptó una invitación a una reunión que habría de suceder, con un medium, y ahí fue testigo de una comunicación espiritual. No eran las mesas las que respondían, eran los espíritus a través de la medium. Hablemos ahora del método científico. Habiéndose asegurado de que el evento era real y no un truco teatral, ¿sí?, como hoy por hoy muchas veces lo hacen, Rivael decidió que había más que diversión y espectáculo detrás de todo el asunto y decidió investigarlo con rigurosidad. Para eso aplicó el método científico. Primera observación para formular la hipótesis, experimentación antes que hacer afirmaciones categóricas y mantenerse siempre positivas, no idealistas para no hacerse ilusiones. Para ello decidió que era preciso hacer preguntas bien organizadas, bien pensadas a los espíritus a través de varios mediums y por ese motivo frecuentó varias sesiones con diferentes mediums.
También estudió y organizó diferentes decenas de escritos psicográficos que le habían entregado otros interesados en el fenómeno, y a partir de todo esto, Kardec o Rivael comenzó a elaborar un modelo teórico explicativo del fenómeno de los espíritus. Ahora, hablemos del espiritismo de Kardec. En una de las sesiones, un espíritu llamado Scheffler le comunicó que lo había conocido miles de años atrás, cuando ambos eran druidas, y que en ese entonces él se llamaba Allan Kardec. Esta información le fue informada en otras sesiones, y por esta razón, cuando tuvo listo su primer libro, que escribió, el primer libro, el libro de los espíritus, que así se llamó, este hombre, Rivael, lo firmó como Allan Kardec. ¿Sí? Porque había entendido que él había estado siglos atrás y que ese era el nombre de él en esos siglos. Este libro de carácter codificaba el espiritismo tal como él lo llamó, como una ciencia y una filosofía. En tanto, ciencia se ocupaba de estudiar la naturaleza y el origen del destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal, y como filosofía estudia las consecuencias morales de la relación entre el mundo de los espíritus y el mundo corporal. En ese sentido, el espiritismo de Kardec está expuesto, ¿sí? Así fue como lo expuso y así es como lo conocemos. Se separa totalmente el espiritualismo general o el llamado espiritismo popular o sectario, en la medida en que estos enfatizan el lado misterioso o espectacular del contacto con los espíritus, mientras que Kardec lo relaciona y busca obtener lecciones de conducta para la humanidad. Ahora hablemos de los principios fundamentales del espiritismo de Allan Kardec. Kardec en esta visión nunca dejó de admirar al maestro Jesús. Él veía a Jesús un perfecto modelo de conducta moral, pero ciertamente se apartó de forma drástica de los dogmas católicos y cristianos, lo cual explica el enojo de la Iglesia, y así los principios fundamentales del espiritismo de Kardec se pueden resumir en su convicción de la existencia de Dios, en que la existencia del mundo de los espíritus se puede comprobar de forma experimental. Es maravilloso, ¿verdad? De que todos los seres humanos somos iguales en espíritu, pero diferentes en nuestro grado de evolución espiritual. De que para alcanzar la evolución espiritual, el alma o el espíritu del ser humano es inmortal y necesita ocupar diferentes cuerpos para alcanzar la perfección, o sea, la reencarnación es un hecho total. Lo consideraban en 1854 y hoy por hoy, en el 2021, sí, casi 200 años después, seguimos entendiendo, y aún más, porque a través de la física cuántica, hoy por hoy, se puede entender realmente lo que es la materia, lo que realmente somos, que somos energía, ¿sí? Que somos carbono con energía. De que todos somos dueños de nuestro destino y por tanto no precisamos de sacerdotes o guías religiosos de ninguna índole, y de que el secreto de la felicidad real está en la práctica de la caridad, la fraternidad y la solidaridad, ¿sí? En eso se basa la felicidad según Allan Kardec, en la caridad, la fraternidad y la solidaridad de cada individuo. El éxito y expansión del espiritismo de Kardec fue rápido. Después del libro de los espíritus siguieron otras muchas obras, como el libro de los médiums o el Evangelio según el espiritismo, entre otras. Por otro lado, tuvo también que lidiar con muchísimas dificultades y con la hostilidad que despertaron sus ideas en esa época. Y hoy por hoy, si usted expone estas ideas que yo le estoy explicando, que yo enseño acá, o que yo empiezo a mostrarles a ustedes, como lo hago en cada entrega, hay gente que se echa miles de bendiciones y tilda de miles de cosas. Obviamente, ¿quiénes? Los religiosos, los dogmáticos, los que desconocen realmente quién es el creador del universo. Para ello, Allan Kardec, que contaba con la guía y protección de su espíritu protector,
el que se hacía llamar el espíritu de la verdad y que le pronosticó el difícil camino que había de seguir, aunque tuvo escollos como la quema de los libros de Barcelona. Algunas veces funcionarios funcionaron a su favor, pues ya que esa quema hizo que el espiritismo de Kardec se expandiera por muchos más países. Allan Kardec murió de un neurisma en el marzo de 1869 y fue honrado por sus seguidores. En cuanto al espiritismo de este, siguió expandiéndose y llegándose a otros países como Brasil y otros distintos países de sudamericanos, por ejemplo, en los que se asentó con fuerza, ¿sí? Si usted va a Brasil, en Brasil existen cerca de 50 millones de personas que practican la religión espírita, ¿sí? Obviamente, ya ahora tienen dogma y tienen cosas, ¿cierto? Pero por eso es que nosotros tenemos que verlo desde una parte como lo vio Allan Kardec, ¿sí? Sin hacer parte de, ¿sí? Sin tener que, ¿cómo le digo yo? Fundirse en algo religioso, porque difiere totalmente. Es cierto que somos espíritus, es cierto que hay una dualidad entre el espíritu y la carne, obviamente, sí, pero hay que verlo desde esta forma, sí, desde la parte lógica y científica, ¿sí ve? De que podamos entenderla, pero sin irnos ya a lo que tiene que ver con la brujería o a lo que tiene que ver con la religión, ¿sí? Entonces, Allan Kardec, como no es de extrañarse, los científicos de la época de Kardec no aceptaron que su labor fuera científica simplemente por el tipo de objeto que estudió, de estudio del que él trataba en la actualidad, y muchos escépticos creen que hablar de espíritus es hablar de superstición o fantasía y no suelen estudiar el fenómeno si es que lo abordan con la mente abierta y la rigurosidad intelectual que caracterizó a Kardec, lo cual sigue siendo uno de sus brazos más notables, ¿sí? Ya para concluir, lo que diferencia el espiritismo de Kardec es que lo codificó, sea que estemos de acuerdo con sus conclusiones o no, de otras vertientes del espiritismo, ¿sí? O el espiritualismo, que son más bien de tipo religioso o incluso son un simple entretenimiento, y ahí sí les gusta a la mayoría y así más se van rodeados de supersticiones, ¿sí? Por eso es que la invitación es a que usted mismo conozca la historia real de Allan Kardec, aunque ahí le resumí en esta entrega, y que se interesen por estudiar estos temas, ¿sí? Pero desde la parte científica, como nosotros lo mostramos acá, ¿sí? No desde la parte religiosa, ¿sí? Sino desde esta parte que tiene que ver con nosotros, desde la parte personal, lo que atañe a mi vida, lo que tiene que ver con mi vida, lo que yo tengo que hacer, cambiar en la forma de vivir, ¿sí? De tener una conciencia clara, de hacer el bien a la gente, de amarle como me amo a mí mismo, de hacer uso de la caridad, de hacer uso de la ayuda mutua, ¿sí ve? De la generosidad, de buscar siempre el bien para los demás, no buscar mi bien a costillas de otro o por encima de otro. Eso no está correcto, ¿sí? De saber que todo es efímero, que venimos por un tiempo y que vamos a volver a regresar. O sea, verlo desde esa parte, no desde la parte supersticiosa, ¿sí? Ese es entonces el tema que les traía para hoy acerca de Allan Kardec. Espero esto les motive, ¿sí? A la búsqueda, a la lectura, al aprendizaje, ¿sí ve? Al conocimiento real, para que quiten todos esos temores, esas angustias, porque cuando uno hace parte, cuando uno milita en alguna comunidad religiosa, uno siente miedos, uno se siente esclavo, se siente manipulado, se siente tal, porque es eso, o sea, porque su alma se resiste a estar bajo ese dominio, ¿sí? De otro, de un gobierno piramidal
que busca siempre el beneficio del que está a la cabeza y no realmente el desarrollo personal y espiritual de cada individuo. Así que les invitamos entonces para que la próxima semana estén nuevamente con nosotros en su canal, La Instrucción, el Inicio. Mientras tanto, bendiciones a todos. Chao, 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 chao.